soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Fue el comediante británico John Cleese, famoso no solo por su participación en la troupe de Monty Python, sino por su carrera en solitario con series como Fawlty Towers y películas como Un pez llamado Wanda, quien hizo una inquietante observación en 2020 cuando se estaban derribando estatuas no solo de militares de la Confederación del Sur estadounidense, que habían ido a la guerra para defender su derecho a mantener esclavos, sino de otras personas que en el pasado habían sido racistas o se habían relacionado con la esclavitud. Dijo el actor y escritor: estoy muy confundido con el derribo de estatuas. Los griegos, cuya civilización ha sido admirada durante largo tiempo en Occidente, creían que en el mundo antiguo una sociedad culta solo era posible si se basaba en la esclavitud. Así que, ¿deberíamos estarnos deshaciendo de las estatuas de Sócrates y Aristóteles? La respuesta es no, claro que no. Pero para llegar a esa respuesta razonablemente, tenemos que tener muy clara la diferencia entre el mundo del siglo VI antes de la Era Común y el de fines del siglo XIX. Parecería que una de las razones por las que esto no lo tenemos muy claro se debe sobre todo a que la historia de la esclavitud en América y sobre todo en los Estados Unidos, por su subsistencia prolongada y los mitos generados a su alrededor, parecen resumir la totalidad de esta abominable institución. Pero no es así. La esclavitud, ¿debemos saberlo para poderlo rechazar simplemente por su error moral? Fue la base de la economía, la vida social e incluso la política en prácticamente todo el mundo durante prácticamente toda la historia humana. Y debemos enfrentar el hecho de que si hubiéramos vivido en algún momento del pasado y no hubiéramos sido esclavos, muy probablemente habríamos estado en favor de la esclavitud como institución social, como pilar del bienestar común, como algo natural y aprobado por filósofos, dioses y monarcas. Deshacernos de la idea de que la esclavitud era aceptable es uno de los grandes pasos al frente que ha dado la humanidad, uno de los logros del pensamiento social, de la justicia, del humanismo y de la ruptura con las ideas de las jerarquías naturales que el poder político, religioso y de otros tipos mantuvo hasta hace poco. Muy poco tiempo. ¿Qué tan poco? Uno de los primeros artículos que realmente influyeron en el fin de la institución defendiendo la emancipación de los esclavos y la abolición de la esclavitud fue La esclavitud africana en América, publicado en marzo de 1775 por el inigualable Tom Paine, al cual, por cierto, ya le dedicamos un video entero que les invitamos a ver para conocer a un personaje fundamental del pensamiento de avanzada. Pero antes de llegar a Tom Paine y a todos sus contemporáneos antiesclavistas, hay que echar la vista atrás. Como es evidente, no sabemos qué ocurría antes de que tuviéramos registros históricos, algo que se da a partir de la invención de la escritura en Mesopotamia y posteriormente en Egipto, China y Mesoamérica. Podemos intentar derivar alguna información de lo que la etnología nos cuenta sobre sociedades actuales que al parecer mantienen estructuras similares a las humanas de la prehistoria. Así, vemos que la esclavitud existe en algunas sociedades que son de cazadores y recolectores, que se hace más frecuente en las sociedades agrícolas, y podemos concluir que la complejidad de la sociedad y la economía abren el camino a la esclavitud. Pero no lo sabemos. Podría ser que las sociedades de cazadores y recolectores de hoy en día hayan adoptado la esclavitud al haberla visto en siglos recientes y no por sus propias condiciones. Lo que sí sabemos es que al aparecer las primeras civilizaciones ya tienen la costumbre e institución de la esclavitud. En el conocido Código de Hammurabi, el primer texto legislativo conocido en la historia, la esclavitud es ampliamente tratada. Establece cómo una mujer desobediente que fuera repudiada se tuviera que quedar en casa como esclava de su marido y de la nueva mujer que él desposara, y hacía cuidadosas tasaciones de qué multa debe pagársele al dueño de un esclavo o esclava quien golpee, mutile o lastime a dicho esclavo o esclava. La ley castiga con la muerte a quien reciba y oculte a un esclavo de la corte, mientras que si un esclavo le dice a su amo que tú no eres mi amo, el amo le cortará una oreja. La forma misma en que el Código de Hammurabi se refiere a la esclavitud deja claro que esta era una práctica común y aceptada, probablemente en vigor durante miles de años. Nada novedoso. Aquí hay que hacer un paréntesis para distinguir las varias formas que adopta eso que llamamos esclavitud. En general, pensamos en el esclavo como en un ser humano que es propiedad de otro,
al que le debe obediencia y trabajo como cualquier otra posesión o, en el mejor de los casos, como un animal de trabajo. Sin embargo, también esa esclavitud del trabajo forzado, por ejemplo, por los delitos, y los hijos de estos trabajadores, como los de los esclavos en propiedad, nacen esclavos y lo siguen siendo siempre, en algunos casos y en otros no. En algunos casos también había personas que se vendían como esclavos para pagar deudas propias o ajenas o para obtener ciertos beneficios al cabo de un plazo determinado. Los esclavos así no eran forzosamente considerados propiedad de otra persona. Tal es el caso de un esclavo famoso, Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, el mismo que escribió el Quijote, que fue apresado por piratas argelinos y entregado a otro corsario que lo consideró cautivo de rescate y fijó un pago por su libertad, 500 escudos que no se pagaron sino hasta 5 años después. En todo caso, aun siendo temporal, la esclavitud significa la pérdida absoluta de la libertad y la entrega de la persona a la voluntad de otra persona, generalmente su propietario, su amo. Esta distinción nos permite entender por qué en la China antigua, hasta unos 500 años antes de la era común, no existía la idea del esclavo como propiedad y sí la del esclavo prisionero de guerra o el delincuente sometido a trabajos forzados, y la de los llamados yanmin, los siervos de los señores feudales que vivían para siempre atados a la voluntad y a la tierra de su señor. A partir de la dinastía Qin, la esclavitud se hace más común y desde entonces tiene momentos de mayor o menor presencia en la sociedad china a lo largo de la historia. Igualmente, la India tuvo una larga historia de esclavitud, sobre todo por deudas, aunque algunos estudiosos afirman que desapareció en algún momento, quizás por la beneficiosa influencia del budismo, que al menos prohibía la compraventa de seres humanos a sus monjes, no a todo el mundo. Las invasiones islámicas desde el siglo VIII llevaron a la India su concepto de esclavitud, que se mantuvo hasta incluso exportar esclavos indostanos a otros países en el siglo XVII. Cuando festejamos la democracia ateniense y volviendo a la observación de John Cleese sobre la esclavitud en Grecia, solemos olvidar que esa democracia no tenía absolutamente nada que ver con lo que llamamos democracia en la actualidad, otro tema que también ya tocamos. En las decisiones de la colectividad votaban únicamente los ciudadanos, que eran los hombres mayores de 20 años que hubieran concluido su entrenamiento militar como efebos. Es decir, no votaban ni las mujeres, ni los extranjeros residentes, ni los esclavos liberados. Los votantes eran, pues, apenas entre el 10 y el 20% de la población, mientras que los esclavos de la antigua Atenas eran, se calcula, el 25% de todos sus habitantes. Había esclavos domésticos que fungían como sirvientes y, con frecuencia, como concubinas. Esclavos rurales, artesanos e incluso una forma peculiar de enriquecimiento en la antigua Grecia era el alquiler de esclavos para las minas y canteras, de modo que ser dueño de esclavos era un excelente negocio. Incluso los campesinos pobres podían permitirse varios esclavos como trabajadores baratos. Solo los más pobres de esa sociedad no podían permitirse al menos uno. Y esto sin contar a los llamados esclavos públicos, que eran propiedad del Estado y que podían hacer todo tipo de trabajos, incluidos los burocráticos, militares y de servicios a la ciudad. Las grandes construcciones como el Partenón fueron diseñadas por Ictinos y Calícrates con esculturas de Fidias, pero fueron erigidas por las manos de esclavos. La gloria ateniense descansó sobre los hombros de miles y miles de esclavos durante miles y miles de años. De hecho, Platón, sí, el discípulo de Sócrates, el que nos lo dio a conocer con sus diálogos, poseía 5 esclavos al momento de su muerte y ya había escrito que los más ricos de Atenas tenían hasta 50. Y sí, ese Sócrates cuyo pensamiento nos trajo Platón seguramente también poseía esclavos, como casi todos los atenienses. Como la esclavitud era de lo más normal, los discursos éticos y morales de Sócrates nunca se dirigían a cuestionar esa institución. Platón decía que los esclavos debían ser apartados del ocio y que no se debían formar lazos entre los esclavos y sus amos. Según Platón y Jenofonte, los 2 discípulos de Sócrates, este pensaba que había algunas formas de esclavitud más justas que otras, mientras que Aristóteles defendía vigorosamente la esclavitud como algo natural. Algunas personas, decía, nacían para esclavos porque no tenían suficiente capacidad. Nacían para ser propiedad y era bueno que lo fueran porque sus amos más inteligentes los cuidarían y protegerían. Lo veía como algo natural. Pero si la economía de algunas polis griegas dependía en gran medida del trabajo esclavo, la institución no tuvo allí ni de lejos la importancia que adquirió en Roma.
Las conquistas de Roma y su florecimiento imperial se cimentaron en el trabajo de millones de esclavos en todo el imperio, desde los que realizaban las más duras tareas físicas hasta los más educados, que podían ser médicos, artesanos o administradores de la fortuna de sus amos. El esclavo romano era, como lo entendemos hoy, alguien que era propiedad de otro, que carecía de libertad, que no podía tener posesiones propias, que podía ser maltratado de cualquier forma, golpeado, mutilado, violado, asesinado o sometido al hambre y la sed, sin esperanza de ser libre nunca y sin que nadie se preocupara por impartirle justicia. Solo al paso del tiempo los esclavos fueron obteniendo cierta protección legal, incluido al final del imperio el derecho a presentar quejas contra sus amos. La legendaria ciudad de Roma, centro del imperio, era una urbe administrada por esclavos, limpiada por esclavos, entretenida por músicos o actores o gladiadores o escritores o poetas esclavos, atendida sexualmente por prostitutas esclavas. La mayoría de todos estos esclavos eran extranjeros de todo color y procedencia étnica. La élite romana comía las viandas preparadas por cocineros esclavos, paseaba por jardines mantenidos por jardineros esclavos y vivía o convivía con una gran población pobre que no podía ganarse la vida, dado que los empleos que estaban a su alcance estaban ocupados por esclavos, algo que, según algunos estudiosos, colaboró a la caída del imperio. Aproximadamente el 20% de la población del imperio romano era de esclavos, y sí, todos los filósofos, poetas, escritores, políticos, generales, escultores, pintores, arquitectos, ingenieros y demás personajes que hoy admiramos como parte del imperio romano, eran dueños de esclavos, porque era lo normal. Antes de la era de los descubrimientos inaugurada por Cristóbal Colón y el viaje que unió a América con Europa para mal y para bien, la esclavitud era tan común fuera del continente euroasiático como dentro del mismo. En la sociedad mexica o azteca y entre los mayas, la esclavitud era con frecuencia resultado de las deudas no pagadas que los deudores debían cubrir trabajando como esclavos de quienes les habían hecho los préstamos. Pero esos no se convertían en propiedad de sus amos, solo les debían obediencia y respeto hasta que se cubriera el adeudo. Pero sobre todo, la esclavitud en ambos casos era producto de las guerras de conquista de ambos imperios. Los dioses mexicas sancionaban la guerra florida, cuyo objetivo era única y exclusivamente la captura de enemigos que pudieran ser sacrificados, debido a la creencia de que esos sacrificios humanos eran indispensables para que el sol volviera a salir cada día. La sangre de los sacrificios alimentaba al sol. Las características y dimensiones de estas prácticas, sin embargo, no resultan claras todavía, debido en parte a la resistencia de muchos en la academia y en la política de no admitir ningún tipo de barbarie en la sociedad mexica, idealizada en la narrativa actual, donde el indígena ancestral es reverenciado, mientras explota y condena a la marginalidad al indígena del siglo XXI. Entre los mayas, ciertos tipos de esclavitud eran efectivamente de propiedad de la persona, al grado de que los esclavos eran sacrificados al morir su amo para que pudieran seguirle sirviendo en el más allá. La esclavitud, pues, no terminaba con la muerte. La guerra para obtener esclavos para el sacrificio era igualmente común entre los mayas. Más al sur, entre los incas, no había esclavitud privada, sino que todos los esclavos prisioneros de guerra eran propiedad del Estado imperial y la condición de esclavo sí era hereditaria. Toda la diversidad de esclavitud que vivió Europa se puede encontrar en África desde que existen registros. Esclavos de la corte de los distintos reyes, esclavos soldados, sirvientes domésticos, campesinos, artesanos y comerciantes. Se calcula así, por ejemplo, que en Senegambia, la zona del África Occidental que está situada entre los ríos Senegal y Gambia, entre el 1300 y el 1900, una tercera parte de la población estaba compuesta por esclavos. En los estados islámicos la situación no era distinta y en gran medida fueron los musulmanes árabes los principales tratantes de esclavos en el continente. Ya veremos por qué. El nivel más alto llegó a ser el de Etiopía, donde la mitad de sus habitantes era propiedad de la otra mitad. Ya los relatos griegos del siglo I hablan del comercio de esclavos en la costa del Cuerno de África, algo que describió incluso Plinio el Viejo. El imperio sasánida, así como el bizantino, dieron gran impulso al comercio de seres humanos. Los suajili cazaban y esclavizaban a los pueblos de habla bantú para venderlos a los califatos árabes y mucho más allá. Un texto chino del siglo VII cuenta que los embajadores de la isla de Java regalaron al emperador de China 2 esclavos bantúes.
Los sistemas africanos de esclavitud, de trata de esclavos a través del Sáhara y del Océano Índico para satisfacer los mercados de Oriente Medio, de las islas de ese océano, del subcontinente indio y de todo el Mediterráneo, y los procesos de captura de esclavos de las sociedades más débiles por parte de las más fuertes militarmente, se trasladó de manera bastante directa a la trata atlántica que comenzó en el siglo XVI. Hasta aquí, por cierto, la esclavitud no tenía nada que ver con el color de la piel de los esclavistas ni de los esclavizados. Era meramente una cuestión de poder. El que podía esclavizaba al que no podía resistirse a ser esclavizado, fuera bantú, árabe, griego, español, chino, javanés o eslavo. De hecho, la palabra esclavo en español, como slave en inglés y esclave en francés, proceden de la palabra eslavo por la abundancia de cautivos de este origen que había en la antigua Roma. El Islam, donde el Corán y los hadith o comentarios de Mahoma prohíben esclavizar a personas que estén bajo dominio islámico, sean o no musulmanes, se ocupó extensamente, por tanto, de esclavizar a no musulmanes fuera de los califatos o sultanatos islámicos, por lo que sus presas eran por igual europeos, asiáticos o, en gran medida también, africanos. Nuevamente, los imperios y sultanatos islámicos a partir del siglo IX tienen como su base económica el trabajo de los esclavos. Se calcula que los tratantes musulmanes vendieron, a lo largo de todos estos siglos, a más de 17 millones de seres humanos. El racismo y la idea de las razas nacen en el siglo XVII, como ya hemos contado en otro video que también les invitamos a ver, resultado de la ansia clasificadora de la revolución científica, y fueron adoptados con entusiasmo por quienes querían justificar el maltrato a los pueblos sojuzgados y principalmente la trata de esclavos africanos para llevarlos a América, la trata atlántica. La trata atlántica comenzó con marineros portugueses que ya tenían experiencia llevando esclavos a otras zonas del mundo y que en 1526 llevaron el primer cargamento de esclavos del África Occidental a Brasil. Lo hacían porque tenían el permiso de la bula papal Dum Diversas de 1452 expedida por el Papa Nicolás V y que autorizaba a Alfonso V de Portugal a esclavizar a los no cristianos. A todos. Porque la Iglesia Católica, si bien se había opuesto cada vez más intensamente a la esclavitud de los cristianos, siempre fue más condescendiente con el cautiverio de los infieles. Pronto los barcos de otras potencias europeas, privados o dependientes de las coronas, España, Holanda, Francia, Dinamarca e Inglaterra, empezaron a visitar los puertos del África Occidental para comprar esclavos y trasladarlos a América, a las plantaciones de Haití, Santo Domingo y Cuba, a las Indias occidentales británicas y holandesas y a las posesiones españolas. Sobre todo después de que el defensor de los indios, Bartolomé de las Casas, tratando de evitarles el trato inhumano a los indígenas, tuvo la ocurrencia de proponer en 1517 que cada blanco del Nuevo Mundo pudiera tener 12 esclavos negros que hicieran esos trabajos duros para que no los hicieran los indígenas. ¿Por qué negros? Porque los esclavos negros habían sido la norma en la España musulmana todavía muy reciente, y dado que la Biblia aprobaba la esclavitud en el Antiguo y Nuevo Testamento, a las casas el asunto le pareció de lo más normal. Cierto que años después las casas se arrepentiría y se opondría a la esclavitud y a los horrores que vivían los esclavos negros en la América española, pero era cuando menos un poco tarde, y no tuvo ninguna influencia en el flujo de cautivos a través del Atlántico. Los primeros esclavos negros llegaron a las colonias británicas de Norteamérica apenas en 1619, cuando el barco esclavista portugués São João Bautista, destinado a México, fue capturado por 2 buques piratas ingleses y los cautivos supervivientes fueron llevados a Virginia, en los hoy Estados Unidos, donde el gobernador y un comerciante los compraron para ponerlos a trabajar en las plantaciones de tabaco. El flujo de esclavos aumentó. Entre 1525 y 1866, alrededor de 12,5 millones de esclavos africanos fueron enviados al Nuevo Mundo, y hay cálculos que ponen esa cifra bastante más arriba. De ellos sobrevivieron alrededor de 11 millones, en su vasta mayoría enviados a las posesiones españolas y portuguesas. A los Estados Unidos se calcula que solo llegaron menos de 400,000 esclavos, que para cuando se abolió la institución en ese país ya se habían convertido en 4 millones. En los siglos anteriores, por supuesto, otro tanto de esclavos africanos habían sido vendidos en Europa, Oriente Medio y Asia.
Porque decíamos, la Biblia justifica la esclavitud y eso les bastaba a muchos buenos cristianos para participar en todas las etapas, desde la compra de esclavos o más tarde su captura, aunque en números mucho más reducidos, y su transporte hasta su posesión, castigo y muerte. El libro del Levítico, que establece la legislación y órdenes que Jehová da a Moisés para que las traslade a los israelitas, prohíbe que un israelita esclavice a otro israelita, aunque acepta la servidumbre resultado de la deuda. Pero en el capítulo 25, versículo 44 al 46, se aprueba la trata de esclavos. Los esclavos y esclavas que ustedes tengan provendrán de las naciones vecinas, solamente de ellas podrán adquirirlos. También podrán adquirirlos entre los hijos y familias de los extranjeros que residan entre ustedes, entre aquellos que hayan nacido en Israel. Ellos serán propiedad de ustedes, y podrán dejarlos como herencia a sus hijos para que los posean como propiedad perpetua. A estos podrán tenerlos como esclavos, pero nadie podrá ejercer un poder despótico sobre sus hermanos israelitas. El libro del Éxodo y el Deuteronomio también se dedican a legislar sobre los esclavos israelitas, y en el libro de los Números se les invita a quedarse con las jóvenes vírgenes sobrevivientes de la guerra ordenada por Dios contra los madianitas. Ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Cristo sana a esclavos, llegando incluso a restaurar la oreja cortada de uno de ellos, pero nunca condena la institución, ni mucho menos. Y es el fundador del cristianismo, San Pablo, Saulo de Tarso, el que consagra la esclavitud para la posteridad. En su epístola a los Efesios, capítulo 6, dice: Esclavos, obedezcan a sus patrones con temor y respeto, sin ninguna clase de doblez, como si sirvieran a Cristo. No con una obediencia fingida que trata de agradar a los hombres, sino como servidores de Cristo, cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios era que fueran esclavos. Sirvan a sus dueños de buena gana, como si se tratara del Señor y no de los hombres. Esta recomendación se repite en otras epístolas, incluso en la atribuida a San Pedro, y la idea final es que la esclavitud es normal, aceptable y divina, y que si bien el amo no debe ser demasiado brutal con el esclavo, éste solo puede aspirar al paraíso si es un buen servidor, obediente y sumiso. Ya nos dirán los creyentes y los ratones de biblioteca teológica o de sacristía que hay muchas interpretaciones y otros pasajes de la Biblia que, leídos con buena voluntad y desde el punto de vista del siglo XXI después de la Ilustración, promueven hasta la liberación de los esclavos y defienden que hay problemas de traducción y demás coartadas que habitualmente usan los religionistas para eludir las consejas más brutales de su religión. Y señalarán, por supuesto, que Gregorio, obispo de Niza en el siglo IV, escribió enérgicamente en contra de la esclavitud, llamándola injusta y pecaminosa. Bien por él. Y omitirán que, en realidad, tanto antes como después de Gregorio de Niza, nadie de sus iglesias se opuso a la esclavitud, solo a la esclavitud de cristianos. Y el punto es que da igual. Da completamente igual, porque esas enseñanzas interpretadas como validación de la esclavitud fueron el pretexto teológico para el sufrimiento de millones durante toda la era cristiana y hasta la aparición de nuevas ideas en el siglo XVIII que posibilitan la crítica seria de la esclavitud y la oposición a la institución. Aunque a lo largo del tiempo hubo diversas acciones contra la esclavitud, fueron aisladas, temporales y débiles. Tal fue la liberación de los esclavos ingleses en Irlanda en el 1171 o la abolición de la esclavitud en Francia en 1315, que nunca se consagró en los hechos. La idea de la abolición solo empieza a manejarse con seriedad en el siglo XVIII por autores como Benjamin Ley en 1737, cuyo libro contra los esclavistas fue impreso por Benjamin Franklin. O el francés Anthony Benezet, que empezó una escuela para esclavos negros en Filadelfia. Thomas Paine y muchos pensadores cuáqueros que concluyeron finalmente que la esclavitud era un pecado y de alguna manera decidieron que la sanción bíblica de la institución no era válida y que la esclavitud debía combatirse y eliminarse, quizás más influidos por el pensamiento ilustrado que por la religión, empujaron la nueva idea. La enciclopedia de Diderot, publicada en 1751, ya establecía que la esclavitud y sus prácticas infringían la religión, la moralidad, las leyes naturales y los derechos de toda la naturaleza humana. En 1787 se formó en Inglaterra la Sociedad por la Abolición de la Trata de Esclavos, que 20 años después,
en conjunción con otras organizaciones, consiguió que en 1807, y en un esfuerzo encabezado por el parlamentario William Wilberforce, el Reino Unido ilegalizara la trata internacional de esclavos, aunque no abolió la esclavitud en ese momento. Esto ocurriría en las siguientes décadas, donde primero caería el derecho a la trata y después la institución. Con esta prohibición, la Armada Británica se dedicó a evitar que operaran los esclavistas de los Estados Unidos, Francia, España, Portugal, Holanda, África Occidental y Arabia, lo cual provocó que el rey Opubo Ani-Pepele el Grande de Boni, en la actual Nigeria, protestara formalmente ante el rey inglés diciendo que, según sus oráculos y sacerdotes, este comercio debería seguir. Dicen que tu país, sin importar cuán grande sea, nunca podrá detener un comercio ordenado por el propio Dios. En 1804, y animados por las ideas de la propia República Francesa que los mantenía sojuzgados como colonia, los haitianos, en una rebelión fundamentalmente de esclavos, se convierten en la primera nación independiente de la América Latina, la primera república de ciudadanos negros y la primera nación que decreta la abolición absoluta de la esclavitud en el continente americano. Poco a poco va limitándose, aboliéndose o prohibiéndose la esclavitud a lo largo de todo el siglo XVIII, con algunos retrocesos como en Francia, cuando Napoleón la reintroduce después de 8 años, precisamente para someter a Haití. En 1810, el movimiento independentista de Miguel Hidalgo en la Nueva España proclama la abolición de la esclavitud, como lo hace el Congreso Nacional de Chile en 1811. Las aboliciones en América Latina dependen de los tiempos de la independencia y se van desarrollando a lo largo del siglo, pero para mediados del siglo XIX la institución está herida de muerte tanto en América como en Europa y en buena parte del mundo. Uno de los países con gran población esclava que más se retrasó en la abolición fue por supuesto Estados Unidos, que tuvo que pelear una guerra civil para conseguirla finalmente en 1865. Pero quedaba un largo camino. El último país que oficialmente prohibió la esclavitud fue la República Islámica de Mauritania en 2007. En 2007. Hasta entonces era legal la esclavitud en Mauritania. Sin embargo, de manera ilegal sigue habiendo esclavos en el sentido tradicional y en otras formas más actuales. Hay una tendencia a utilizar la esclavitud como metáfora de condiciones desagradables en todo tipo de actividades, lo cual en ocasiones llega a trivializar o restar gravedad a lo que era y es la esclavitud real. Llamar esclavitud a un trabajo desagradable, a una forma de vida, a la escuela, a cualquier costumbre en la que en realidad se ejerce la libertad, es en cierto modo un desprecio al sufrimiento de millones de personas, no solo en el pasado, sino hoy mismo. Los esclavos del siglo XXI. Más allá de la esclavitud tradicional que decíamos sigue existiendo, hay otras formas de verdadera esclavitud moderna que hace de sus víctimas a casi 50 millones de personas, siendo 10 millones de ellos niños. La esclavitud real, no metafórica, implica vivir bajo el control absoluto de otra persona, sin poder ejercer la voluntad propia más que en cuestiones mínimas, actuando siempre según la voluntad de otros que lo explotan en su beneficio. Es la ausencia efectiva de libertad. Las formas modernas de esclavitud incluyen el trabajo forzado en todas sus formas, el matrimonio forzado y la explotación sexual. Y por supuesto, la oposición a todas estas formas de abuso de la libertad deben ser perseguidas por todos nosotros. Pero los racistas de hoy, los esclavistas de los últimos 100 o 150 años, no son comparables a quienes en el pasado vivieron en sociedades que normalizaban no solo la esclavitud, sino la pena de muerte, la guerra, la sumisión de la mujer, las torturas, la fuerza como razón principal de las naciones, la superstición, la ignorancia y los juicios por ordalía. La evolución de la sociedad humana implica precisamente nuestra capacidad de ver lo que hemos hecho, valorarlo de acuerdo a principios cada vez más avanzados y dejar de hacerlo e impedir que se siga haciendo. Acusar a Aristóteles o a Sócrates, a los aztecas o a los suajili de participar en la esclavitud que hoy nos resulta repugnante es un ejercicio de ceguera histórica, de presentismo, donde se busca juzgar el pasado con los valores del presente, que es como acusar a los médicos del medievo de no utilizar resonancias magnéticas, antibióticos, vacunas y anestésicos para tratar a sus pacientes. Las ideas de hoy no existían.
El pasado no tenía las herramientas de hoy, no solo en lo físico, sino en cuanto al conocimiento, en cuanto a la comprensión de la ética, de los derechos humanos, del valor de la libertad. La idea misma de la igualdad era aborrecible para la humanidad antes del siglo XVIII. Por eso mismo, podemos decir que las creencias no son conocimiento, que las supersticiones no son tradiciones respetables y que el presente es un tiempo infinitamente superior en su calidad humana a todo el pasado. Tirar las estatuas de quienes, de espaldas a la historia y sabiendo que hacían mal, persistieron en defender la esclavitud, no es comparable a hacer ejercicios de rechazo a todo lo que no se ajusta a nuestro punto de vista actual, tirando, por ejemplo, las estatuas de Aristóteles. Porque a veces es más fácil enfrentar el pasado que abordar el presente, donde todo es más complejo y donde, por ejemplo, la lucha contra la esclavitud exige compromisos enormemente amplios, recursos y que hombres y mujeres se jueguen la vida para descubrir a los esclavistas y detenerlos. Pero si desechamos ya casi del todo algunas formas de esclavitud, es porque hemos desechado a los dioses y las creencias que las permitían y la ordenaban incluso. Y mientras nos deshagamos de más dioses y de más supersticiones y de más creencias irracionales, más seguiremos avanzando como sociedades. ¿Qué es de lo que se trata? De mirar al futuro y de aprender del pasado sin limitarnos a tratarlo de corregir a nuestro capricho simplemente porque parece más fácil y nos permite sentir que resolvemos algo que ya no tiene solución, porque ya ocurrió y sus víctimas y victimarios ya no están con nosotros. Pero a cambio, estamos nosotros aquí, hoy, ante la injusticia de la esclavitud, entre otras muchas injusticias, y con la responsabilidad de colaborar a su fin. Y eso quizás es mucho más importante que tirar una que otra estatua. ¿No cree usted?